mundo hay 1.200.000 especies diferentes de insectos. En este museo hay unos 11.500 ejemplares. 0,3% de todos los insectos que hay en el mundo están aquí en el museo. Estamos en un pueblo de 142 habitantes a 15 minutos de la frontera con Portugal. Sí, muchos son de Papúa Nueva Guinea, de Madagascar, de Tailandia, y esto más le gusta mucho a los niños, por eso los tengo aquí. Estos son la mitad de las mariposas de la península ibérica. Esta, dependiendo cómo se le mire, el color. Le va cambiando el color. Pues algunas de aquí tienen pues, más de 30 años. Y también me han dicho algunos visitantes que se parece al universo. En el mundo hay aproximadamente unos 400.000 coreos. Desde que pone el huevo hasta que ser adulto, 5 años pasan bajo tierra. Han pasado más de 1.500 visitantes. El mejor mes para los insectos en esta zona, mayo-junio. Bueno, bienvenidos a todos a Puebla de Azaba. Estamos a prácticamente menos de 15 minutos de la frontera con Portugal, provincia de Salamanca. Y es que hay un museo muy curioso y todavía muy desconocido, que esperamos que contribuya, además de este vídeo, a que venga más gente. Y estamos con Felipe, su director, y es que estamos en la Casa Museo de Insectos en Puebla de Azaba. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por recibirnos, es un placer estar con vosotros. Y al principio, tras de cámara, nos contabas tú una historia muy curiosa de la inauguración, ¿no?, de este museo. ¿Nos lo puedes explicar para que lo conozcan? Sí, mira, este lo inauguró la bisnieta de la condesa de Montarco en el día 8 de julio del 23. Tiene 2 años este museo. La primera exposición que hice fue en el año 2000, aquí en Puebla de Azaba, y coincidió aquel año de que le pusieron una placa para la Plaza Mayor, y la visitó el museo y le encantó el museo, y a raíz de aquello tenía contactos y por el museo, cuando la inauguración, ¿quién podría inaugurar este museo? Además que ella conoce mucha gente, tiene mucha he sido periodista, es periodista, y bueno, y le encantó. Y ahí está, la condesa de Montarco inaugurando esto. Y para quien no conozca el territorio, ¿quién era la condesa de Montarco? ¿Por qué es tan importante aquí su figura, ¿no?, a nivel histórico? Sí, su familia era de las más importantes a nivel, bueno, en España, y de las más famosas y más ricas. Estoy hablando de hace 80 o 90 o 100 años. Y por aquí, por este territorio, muchas tierras eran de esa familia. Bueno, aquí en el resto de Madrid, en San Sebastián, eran de los más importantes. Tú nos has contado también una historia que tiene que ver ni nada más ni menos, que eres como descendiente, ¿no?, de alguna manera de uno de los últimos de Filipinas, ¿no? Exactamente. Y ahí hay una placa también que lo explica. ¿Nos lo puedes contar también? Yo soy mi abuelo materno era primo hermano de Miguel Méndez de Expósito. No soy un descendiente directo, porque los directos son los hijos, los nietos, pero soy familiar lejano. De alguna manera te has sentido orgulloso, ¿no?, al igual que has puesto lo de la placa, ¿no?, de poder también de alguna manera esa parte de la historia de España que forme parte, ¿no?, de tu árbol genealógico, y de poder también transmitirla, ¿no? Exactamente, porque hace cosa de 2 años, el mismo año que se inauguró el 23, le hicieron un homenaje aquí los militares al último de Filipinas. En la Plaza Mayor le pusieron una placa. Una mañana muy bonita vinieron de Salamanca los militares para homenajearlo. Pues muchas gracias, Felipe. Vamos, si te parece, a descubrir el museo, si tú nos acompañas y nos haces la visita. Así que nada, yo te sigo, si quieres nos lo enseñas tú. Ahí, entrando. En este museo hay unos 11.500 ejemplares de unas 3.000 especies diferentes. Por decirlo así, en el mundo hay 1.200.000 especies diferentes de insectos, y como en es 3.000, pues sería no llega a un 0,3% de todos los insectos que hay en el mundo están aquí en el museo. Felipe, ¿cuál es la historia del Museo Casa de Insectos? ¿Por qué empezaste este proyecto? ¿De dónde viene todo el origen? Pues llevo ya 35 años. Empecé en el año 90
Y a raíz, yo, bueno, de chiquitito ya cogía por el campo, cogiendo insectos, mariposas, todo lo que es de bichitos. Pero luego ya lo dejé y en el 90, a raíz de que mi mujer, que es la culpable de todo esto... Siempre me la culpa a una mujer, ¿sí? ¿no? Por el medio, por lo que sea. La culpable, pues vio en el patio un escarabajo, me lo trajo y a raíz de aquello ya empecé con la curiosidad a prepararlo y a raíz de aquello del año 90 fue cuando empecé ya a empezar con los insectos. Siempre empecé con las mariposas, que es lo más atractivo, pero luego al cabo de los años me dediqué más a los escarabajos, a los coleotos, que de hecho tengo 22 publicaciones en revistas científicas. Madre mía. O sea que no es solamente recolecto y cojo, sino también aporto algo a la ciencia. Es curioso porque además este museo, como tú decías, 11.000, ¿no? Insectos. Sí, aquí hay 11.500 ejemplares, Madre mía, 3.000 especies. Y luego ahí en mi despacho tengo 8.000. Lo más curioso, yo diría, Felipe, estamos en un pueblo de 142 habitantes a 15 minutos de la frontera con Portugal. Sí, o menos. ¿O menos? Sí, porque si se va, pues, bueno, sí, si va por el Catarrete está a 8 kilómetros, 9, 10 kilómetros. Vamos, al lado, ¿no? Al lado, Vecinos. estamos al lado. ¿Y este museo por qué está aquí? Porque está en Puebla de Azaba, que estamos aquí tan cerca, ¿no? En Salamanca. ¿Por qué aquí? Porque yo soy de aquí y lo quería tener aquí, para que la gente viniese a Puebla de Azaba, a dar visibilidad a este pueblo, porque estamos en la última punta ya de Salamanca, en el extremo sur de abajo. Y para que la gente viniese, conociese esta zona, pues lo mejor es hacerlo en Puebla de Azaba. Felipe, ¿hay alguna curiosidad en este museo, algo que llame mucho la atención a los visitantes o que a ti especialmente te guste decirle, ven que te voy a enseñar yo algo que no has visto, ¿no? ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, hombre, hay muchas cosas. Empezando por aquí, primero los insectos estos. Son los únicos insectos vivos que tengo aquí. Estos, ¿no? Todos Sí, estos que están en las vitrinas. Son insectos palo, insectos hoja, insectos corteza, que es corteza, solamente se alimentan de zarzas. Son de diferente, por ejemplo, estos son de Papúa Nueva Guinea, de Madagascar, de Tailandia, y esto más le gusta mucho a los niños, por eso los tengo aquí. Porque los insectos, ¿ves? Los insectos son inofensivos. Es verdad que además están tan bien camuflados que no se les ve. Sí, además son nocturnos y ahora no se mueven apenas. Y esto a los niños les interesa porque muchas veces se los saco, se los pongo encima de la mano y les gusta, se divierte mucho con ellos. ¿Sí? No pican, no hacen nada, son inofensivos. Pues luego si quieres enseñarnos uno, yo me hago la valiente para que lo saques. Sí, claro, estos son la mitad de las mariposas de la península ibérica. Y porque yo, como te he dicho antes, yo empecé con mariposas, que es siempre lo más vistoso, y luego te dedicas a otras familias. Yo me dedico a los escarabajos, que es lo que escribo. Tengo ahí 22 publicaciones, están en las revistas científicas. ¿Y qué tipo de mariposas, por ejemplo, así que suele gustar mucho, que llamen mucho la atención? A mí, por ejemplo, la amarilla esta me han llamado mucho la atención. Esta parece que tiene la hoja como un poco morada, ¿no? Sí, es que esta, dependiendo cómo se le mire, cambia el color. Le va cambiando el color. Qué curioso. ¿Y ese efecto por qué lo hace, por ejemplo, esa especie? Por la luz. Por la luz. Sí. Será a lo mejor como para camuflarse, ¿no? Porque es verdad que parece de cerca, como si tuvieran los ojitos. Sí, si los ves en el centro, Es verdad. en el centro, pero si vas cambiando de posición, por eso se llaman tornasoladas. Tornasoladas, qué bonitas. Su nombre vulgar es tornasoladas. La mayoría se dan por toda España y otras no, que solamente están en unas regiones determinadas, pero la mayoría, por ejemplo, todas estas cajas, todo esto de aquí, se puede coger por aquí, en la peña, lo que es la zona esta de la comarca. ¿Y tú has tenido que viajar para ir recolectándolas todas o también ha habido gente que de manera voluntaria te apunta? Te ayudan, ¿no? Me ayudan, porque lo malo que tiene es que vas a coger una mariposa que tienes que ir a una fecha determinada y no la coges. Porque además tienen una vida muy corta, ¿no? Sí, muy corta. Hay que siempre, tiene unos meses. La actividad para las mariposas, pues dependiendo de abril, agosto, septiembre. Ahí normalmente es cuando ya ellas, ¿no?, salen de la crisálida y Eso es el tiempo que tienen de vida en esos meses. Sí, semanas, días, igual a un mes. Claro. De alguna manera también vosotros la conserváis y le alargáis un poco la vida para que las disfrutemos, ¿no?, ya que tienen ese periodo tan corto de vida. Pues algunas de aquí tienen
pues más de 30 años y Guau. tienen los mismos colores. No tienen que dar a la luz, siempre tienen que estar en un sitio oscuro. En un sitio oscuro para que no se deterioren, ¿no? Y no tener humedad. Sí, son de la familia de las monarcas esas que hacen las migraciones. ¿Esas no vienen de México o Sí, algo así? van de México arriba al norte de Norteamérica, bueno, de Estados Unidos, Sí. pero en el desarrollo de los dos se tardan casi 2 años. Porque, Casi 2 años. claro, es decir, no es que vayan de México así en una esto, sino paran, hacen otra vez el proceso de poner huevo, larva, y de ahí siguen otra vez. Es como si fuese un intermedio, vuelven otra vez a criar en parafase y otra vez vuelven a seguir. Claro, Wow. no sigue la misma, claro, Claro. es otra generación. Otra generación de mariposas. Wow. Y estas son preciosas las que decíamos Estas son, antes, estas son las de Brasil. ¿no? De Brasil. Pues nada, Sí. Brasil tengo que ir a verlas, pues son mis Que favoritas. dependiendo cómo le mires Es verdad que la luz. refleja también la luz. Es increíble cómo ese efecto que tienen, ¿no? Tan, ¿cómo podemos decir? Iridiscente, Sí, ¿no? es que estos son Iridiscentes, ¿no? iridescencia. Con razón, ¿no? Que según le da la luz la vemos más Sí. oscura o más clara. Y eso, por ejemplo, en esta especie de mariposa a mí me llama mucho la atención. Eso, por ejemplo, porque claro, los insectos en principio lo que quieren es camuflarse para no ser comidos por Sí, pájaros, ¿no? Por otras especies. Sin embargo, ellas es al contrario, Es ellas al miran, contrario, sí. ¿no? Entonces, esto tan curioso, ¿a qué se puede deber ese fenómeno? No se sabe. La naturaleza es muy caprichosa. Por ejemplo, aquí ves todas estas mariposas y algunas, mira, esta por ejemplo. Esta si la miras, se llama, vulgarmente es la mapamundi, parece un mapa Es verdad. de los antiguos. Y esta, por ejemplo, si vas mirando, esta también. Esa es muy bonita, esa parece terciopelo, Parece ¿no? una cabeza, así con un poco de imaginación, parece la hoja de un gato. Es verdad, la cara de un gato. Y también me han dicho algunos visitantes que se parece al universo. ¿Ves? Claro, con las las notas, galaxias y todo eso. Claro. Qué curioso. Y eso no tiene que ver nada pero es la imaginación. Normalmente las mariposas, los machos, siempre tienen los colores más vistosos y con más color. Sí. Igual que los pájaros. Sí, eso estaba pensando como en los pavos reales, ¿no? Los pájaros normalmente, los machos son más vistosos, tienen más colorido que las hembras. Y aquí pasa lo mismo. Para llamar la atención. Sí. No en todas las especies, pero en muchas el macho, los machos son más bonitos. Son más bonitos. Sí. Esto es un panel de mimetismos. Son unas mariposas de Sudamérica que, dependiendo del mimetismo que sea, son tóxicas, por ejemplo. Estas mariposas de aquí no son tóxicas y estas son tóxicas. ¿Has visto? Se van mimetizando para defenderse, para que unos depredadores no la puedan comer. Por ejemplo, los pájaros, los pájaros, pues hacen pasar así, mimetizan. Y forman parte de la misma colonia, es decir, por ejemplo, la Sí. que es una imitadora y la Sí, otra sí, claro. es como que se dividen los poderes, ¿no? Exactamente, están ahí todas, pero, por ejemplo, cuando ve, por ejemplo, un depredador, esta, pues, o esta que no es tóxica, dirá, oh, puede ser tóxica, entonces que muchas no significa que las tóxicas, los depredadores no las pueden comer, las pueden comer, lo que pasa es que luego las toxinas que tienen igual no les afecta. Claro, claro. Qué interesante. Y aquellas que, por ejemplo, parecen transparentes, a mí esas siempre me han llamado mucho la atención porque tienen como esas motas, ¿no? Marroncitas alrededor y luego lo que... Claro, esas son las venas, por Las donde cuando ha salido de la crisálida se le hinchan las venas porque pasa la sangre, entonces tiene que estar un tiempo porque cuando está en la crisálida tiene las alas completamente plegadas. Claro. Entonces, bombean la sangre por las venitas esas, fue cuando las alas se abren. Qué bonito. Felipe, ¿cuál es la mejor época del año para ver el nacimiento de una mariposa? Normalmente en primavera. En primavera, ¿no? Primavera, principios de verano, primavera. ¿Y alguna zona así de España? ¿Nos recomiendas que nos vengamos por aquí, por ejemplo, para verlas? Por aquí, pues sí, pero hay que venir por aquí el mejor mes para los insectos en esta zona, mayo-junio, que es cuando está todo el campo florido con flores y los árboles están en plena, tienen las flores también los árboles, mayo y junio. Fenomenal.
Y En agosto ya, aquí por esta zona está muy seco. Venga. Está todo muy seco y apenas hay mariposas ya. Hay algunas, pero Nos lo muy poquitas. apuntamos. De los escarabajos, que vulgarmente se dicen escarabajos, pero en realidad son coleópteros. Coleópteros. Científicamente son coleópteros. Vale. Pues todo esto que veis aquí, es decir, en el mundo hay aproximadamente unos 400.000 coleópteros diferentes. Yo solamente me he dedicado a 5 o 6 familias, porque uno no puede abarcar a todos los insectos. Y aquí están, por ejemplo, como curiosidad, tengo la publicación de este escarabajo, que es endémico de la península ibérica. Se coge aquí en el sur de Salamanca, en Ávila y en León. Justo, vamos, solo esa zona. Son esta zona de por aquí, y es endémico, solamente está en España este escarabajo. ¿Y esto de la maderita, por ejemplo, por qué lo pones en la vitrina? Sí, ¿Qué porque este es el significa? ciclo, hice el ciclo vital. Se sabía cómo se llamaba, pero no se sabía la vida de ese escarabajo. Y yo estuve estudiando la vida de ese escarabajo. Y se desarrolla en las raíces de las retamas estas. Y por ejemplo vemos también que tienen como muchos tamaños, mucha diferencia de tamaño, ¿no? Entre unas especies y otras. Por ejemplo, estas ¿ves? Te parecen avispas, que no son avispas. Sí, no, además por el color amarillo y negro, ¿verdad? Sí, se camuflan, imitan a las avispas. Sí, para defenderse. Y por ejemplo hemos pasado este escarabajo, que es el escarabajo pelotero, el típico que hace la pelota, también se está desapareciendo. ¿Y por qué está desapareciendo? ¿Cuáles son los problemas? Pues primero, que se por están aquí, por enfrentando? ejemplo, antes escarabajos se veían por todas las calles. En cada casa había una cuadra, un corral con sus vacas. Entonces los excrementos. Claro. Entonces eso ya ha desaparecido. Y en el campo yo creo que ha desaparecido porque los abonos o lo que le dan de comer a las vacas deben tener un producto que no les hacen desarrollarse, cada vez se ven menos. Yo salgo mucho al campo de noche y apenas los veo ya. Posiblemente, este escarabajo dentro de unos años tiene que estar protegido. O sea, podríamos decir que está no en riesgo de extinción, pero sí, en grave riesgo, apenas se ven ya. Yo me he igual metido 2 años sin verlos ya. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, el escarabajo para el medio natural? ¿Por qué es importante protegerlo? Sí, es que los escarabajos en general la mayoría descomponen la madera, la materia orgánica, se descomponen directamente para sustrato y abono. Por ejemplo, antes había muchos árboles trasmochos, y ahí es donde están casi los insectos más raros y menos conocidos, están en los árboles trasmochos, que son los que dejaban, por ejemplo, aquí hay muchos robles trasmochos, que la mitad de ellos ya están desapareciendo porque tienen como 4 o 5 ramas. Sí. Estaban ahora unos escarabajos. Por ejemplo, ataca mucho los robles, y cuando viene el viento se cae el árbol, la rama gorda, y al cabo de los años el árbol se seca, se va a pudrir. Y hablando de árboles, Felipe, al principio nos habías dicho que hay un árbol en concreto que aquí en esta zona, ¿no? Esta región de España, La encina. La encina, ¿no? Que nos puedes contar un poque, porque me has dicho que había la mayor población de encina. Sí, es de las mayores poblaciones que hay en España de encina. Son de esas de encina. Bueno, pues siguiendo con los coleópteros, aquí voy a enseñar este insecto aquí, que parece pequeñito y parece insignificante, pues es una hembra de una especie del Vesperus hertensis que se descubrió hace unos 20 y tantos años ahí en el Valle del Jertes, en Plasencia, por eso se llama Vesperus hertensis. Y se descubrió, pero con los machos. Solamente se cogieron machos, los machos vuelan y van a una luz, y las hembras no fueron capaces de localizarla. Y yo en ese momento estaba haciendo el estudio de este otro, que es del mismo género, aquí en Puebla de Azaba, Sí. Y entonces sabía más o menos cómo coger las hembras, porque las hembras son ápteras, no vuelan, ápteras que es que no vuelan, y huyen de la luz, siempre se esconden.
Entonces al cabo de ir, al tercer año de ir a poder coger la hembra, y es la única que se ha cogido. Felipe, cuando tú haces las investigaciones, normalmente ¿qué proceso haces? ¿Sales de noche? ¿Lo haces de día según la especie? Depende de la especie. Por ejemplo, estas especies de este género son nocturnos, es nocturna, salen en el crepúsculo hasta la medianoche. La investigación para saber cómo vivía este bicho, 10 años. 10 años. Desde que pone el huevo hasta que sea adulto, 5 años pasan bajo tierra, alimentándose, porque estos se alimentan de las raíces de las hierbas que hay por ahí, de las flores. Pues el ciclo son 5 años. Entonces va la larva, cuando hace mucho frío en invierno, baja para abajo igual a 50 o 60 centímetros, en primavera sube para arriba, se alimenta de las raíces, y así en el ciclo hasta pasar los 5 años. Curioso que vamos andando a lo mejor por el campo y no sabemos ni lo que tenemos debajo de los pies. Pues no. No somos conscientes. ¿Y esto que vemos aquí? Este es el famoso nido del avispón asiático, el que ataca a las abejas, y también dependiendo si te pican puede uno morir. Y esta especie es invasora, lleva unos 20 y tantos años introducida aquí en España. Bueno, se supone que vino en el año 2004 aproximadamente en un barco cargado de madera a Burdeos. Y vendría seguro con una reina fecundada, que son mira, esto es un nido en primario. Haría este pequeño nido, que dentro del nido pone la reina fecundada, pone de 30, 40, 50 huevos, salen obreras, y ahí son las que empiezan a hacer este nido grande. Y el nido, tengo yo curiosidad, ¿no? Porque por dentro, así que está abierto, parece como los paneles, ¿no? Que vemos de la abeja. Sí, exactamente. Pero por fuera parece como madera. ¿Cómo hacen ellas el nido? Porque es un nido, la verdad, que es muy llamativo, ¿no? Esto todo es papel. Es papel de celulosa que van rascando las cortezas, la corteza de los árboles, hacen con una especie de pasta y la van pegando ahí. Esto es papel. Y el ciclo es otra vez en primavera, la reina fecundada que ha pasado el invierno escondida en huequecitos o rendijas, empiezan a hacer este nido primario, y así, y el ciclo es así. Qué curioso, y van construyendo luego todo. Y este es el nido del avispón europeo. Que también tiene un tamaño muy parecido al asiático, ¿no? Es más pequeño. Normalmente el asiático suele hacer los nidos en árboles. Lo que es la avispa es similar, y la picadura también es similar. También si te pica hay que tener mucho cuidado. Si eres muy alérgico, pues lo pasas muy mal. Claro. Y aquí, por ejemplo, vemos que tienes también muchas colecciones de otro tipo de insectos, como... Sí. Esos son insectopalos, saltamontes. Estos, por ejemplo, son las mantis religiosas. Tienen diferentes colores, ¿no? En la cola. Sí, dependiendo en la vegetación que estén, pues son de color marrón o color verdes, así se camuflan con la vegetación. Estos son diferentes saltamontes, que los tengo aquí, por ejemplo, para que la gente vea. Sí, libélulas, esto que son vulgarmente llaman caballitos del diablo, suelen andar siempre en ríos muy limpios. Digamos que son diferentes especies de libélulas, ¿no? Todas son de la Todas son de la familia... misma orden, Odonata, sí, pero diferentes familias. Dentro de los órdenes están las familias. Es como las avispas. El orden son himenópteras, pero dentro de este orden están las abejas, las avispas y las hormigas. Esto es otro nido de otras avispas. Estas se llaman vulgarmente terreras. Son las que hacen los nidos bajo tierra. ¿Y esas las hay aquí también en la península ibérica? ¿En qué zonas? Por ejemplo, en España están un poco repartidas. Por ejemplo, por aquí hay muchísimas. Hay que tener cuidado donde poner el pie. Sí, bueno. ¿Dónde poner el pie? No, si se ve enseguida. Salen como ves muchas, estas avispas. Métete un ojerito bajo tierra, que es uno de estos. Corre. No me... Por si acaso la pisan, ¿no? Por si acaso. Y esto de aquí, por ejemplo, que vemos esos... Estos son de África, son otra familia. Además son muy llamativos de color, ¿no? Me ha recordado, por ejemplo, a los egipcios, ¿no? Los escarabajos tan famosos egipcios que tienen ese color azul, turquesa, verde. ¿Hay alguno aquí que a ti te guste especialmente?
Pues en general, es que a mí todos los insectos me gustan. No tienes preferencia, ¿no? No, no tengo. Aquel que os he dicho de que se coge en la Sierra de Candelero, que es negro, ¿has visto? Si lo veis así, un bicho negro, qué feo. Pues a ti te gusta. Pero a mí me gusta. Los únicos bichos, insectos, que siempre me preguntan, ¿no tienes cucaracha? Digo, no tengo cucaracha. Es el único insecto que no tengo, es que no los puedo ver. Me dan, no tengo ninguna. No las puedo ver, me dan repelús. Sí, como Iñaki, que le pasa con las polillas. Cada uno con sus traumas. Detrás de cámara. Es que no, me dan, es más, solamente ver una ya... Ya corre, ¿no? Por ejemplo, los insectos, todos los insectos tienen 6 patas. 6. Los arácnidos, que son escorpiones y arañas, tienen 8 patas. Luego vienen los miriápodos, que son los 100 pies, 1000 pies, escolopendras, tienen a partir de 10 pares de patas. Y los crustáceos tienen 10 patas. Por ejemplo, tengo aquí esta araña, que es una tarántula, solamente para que los visitantes vean las 8 patas que tiene. Te iba a preguntar, Felipe, hablando de visitantes, yo creo que tienes unos muy especiales que son los niños, ¿no? Y es que hemos visto en la entrada que tienes también mesitas y una pizarra y haces también una labor muy didáctica y divulgativa, que yo creo que también es interesante que los niños no solo vean un insecto en un libro o en una pantalla, sino que los vean aquí, aunque no puedan tocarlo, pero ya los ven, ¿no? Entonces, en esa labor con los niños, no sé si quieres contarnos curiosidades a la hora de enseñárselos o qué les llama a ellos la atención, ¿no? Sí, hombre, cuando hice el museo, la misión era, primero, el objetivo era que enseñar los insectos para la gente que no pueda ver muchos insectos, y otra era para que los niños vieran. Por eso tengo muchos paneles explicando, por ejemplo, insectos beneficiosos, las diferencias. Entonces, por eso tengo las divulgaciones para que vengan, y vienen los colegios de la zona, de toda la zona. Hace 8 días vinieron también otro colegio de Ciudad Rodrigo, y lo que les gusta a los niños, pues sobre todo las mariposas. Las mariposas es lo que más llama la atención, más ¿no? llamaría la atención, porque por los colores que tiene. Aquí esto es mi taller, por decirlo así, donde preparo todo. Están igual que ahí clasificados, mira. Esta está sin clasificar, se han cogido, pero no tiene etiquetas todavía. Están sin clasificar. Y aquí todo esto. Mira, todos esos son insectos que tengo guardados para preparar. Aquí ya los tienes, o sea, aquí digamos que tú los disecas, ¿no? Los preparas, sí, para yo los preparo. Aquí mi lupa bilocular, los libros, que se necesitan muchos libros. Yo creo que al final esto también tenemos que recomendarlo para familias que vengan con los hijos que quieran ver, ¿no? También vienen, porque primero muchas veces vienen los niños con los profesores, pero algunos luego vienen más adelante con los padres, los tíos, los abuelos. Claro. Y yo creo que eso también es muy importante, porque precisamente el hecho que desde pequeños veamos, conozcamos, también nos ayuda a sensibilizarnos, ¿no? Con el territorio, con la naturaleza, con la importancia de cuidarlo. Luego también porque esto es nuestro patrimonio natural, que si no se hace una labor, a lo mejor como tú, divulgativa, de estudio, se acaban perdiendo, ¿no? Y es una pena. Sí, es la única forma de que puedan ver. En la naturaleza también se puede ver, pero la mitad de estos, la mayoría de estos bichos, si va a una naturaleza, no los ve. Porque para ver muchas clases, muchos de estos insectos, tienes que ir primero a una zona determinada, en el tiempo o en el mes adecuado, luego a la hora de que salen, y muchas veces no se ven. Yo creo que haces una labor extraordinaria y desde aquí te felicitamos, porque además creo que también esta labor que haces divulgativa, quién sabe si hay algún niño, algún Felipe del futuro que le despiertas también la curiosidad y la pasión para que siga, ¿no? Todos los que somos entomólogos de la península ibérica, que somos como raros ya, los entomólogos somos raros, porque todos son mayores, somos mayores ya, o de una cierta edad. Jóvenes, cada vez hay menos jóvenes, porque los veo cada vez menos jóvenes, no sé.
Pero Porque ya- Felipe, ¿tú antes de esto a qué te dedicabas? Porque esto luego nació, ¿no? Esto vino como paralelamente. en tu Sí, no, vida. yo soy autodidacta. Esto es un hobby para mí. Yo trabajaba entre semana y los fines de semana al campo. Al campo me iba. Yo me dedicaba a una profesión que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esto. Y se te despertó la pasión. Bueno, yo creo que también alguien que te vea, incluso gente joven que tenga curiosidad, pero no sepa cómo acercarse a este mundo, que sepa que aquí, que en Puebla de Azaba, estás tú y estáis vosotros con este museo tan espectacular. Lo mismo, oye, incentivamos a que vengan y quién sabe, despertamos la curiosidad. Yo cuando vienen los niños o cualquier persona, yo les digo, venid aquí, yo tengo ahí mi despacho, yo tengo un montón de libros, tengo lupas, si quieren aprender, yo les explico cómo hacer para el proceso de preparar las mariposas, o dónde se cogen, o cómo, yo les explico todo. Si no, esto no vamos a seguir ya, no va a venir un entomólogo dentro de unos años, esto va a desaparecer, yo creo. ¿Cuántos visitantes habéis tenido, Felipe, en estos 2 primeros años desde que abristeis? Pues desde el 8 de julio del 23 hasta la semana pasada, han pasado más de 1.500 visitantes, entre colegios y visitantes. O sea que este año, en el mes de abril, un niño de un colegio fue el visitante número 1000. Y espero en el futuro, para el año que viene, alcanzar el 2000 y así sucesivamente. Que venga toda la gente. Para ser un pueblo separadito, que vengan 1.500 personas es mucho. Está muy bien, muy contento. Estamos muy contentos.